En temporada de calor, ¿has sentido que estás más irritable o incluso te has sentido con un enojo porque no te deja ni trabajar, incluso no te deja ni dormir? Yo soy Julio Sandoval, quédate para aprender qué es lo que nos dice la psicología respecto a este tema. ¿El calor nos vuelve agresivos? ¿Realmente tendremos estudios, investigaciones que validen esto o simple y sencillamente será producto de nuestras creencias o de nuestros pensamientos? Bien, antes de iniciar es importante que pongamos las cartas sobre la mesa. Toda la información que vamos a ver ahora está basada en artículos e experimentos psicológicos publicados. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se sabe respecto a clima, ambiente, temperatura relacionado con la conducta. Y los resultados están bastante buenos. Para empezar, quiero que te imagines que estás en tu casa tranquilamente, prendes tu televisión, quieres ver una película y te pones a ver todo el catálogo. Hasta aquí pensaríamos que tú eres quien decide 100% qué película quiere ver. Vamos a ver qué tan verídico es esto. En una investigación realizada en 2012, dividieron a dos grupos. En un grupo le dieron a beber un té caliente y al segundo grupo una bebida fría. En este caso, vieron qué películas tendían a elegir las personas en estos sentidos. Pues bien, las personas que se les dio la bebida caliente vieron que elegían películas que tenían más acción o incluso más movidas, más violencia. Y a las personas que se les dio el té frío, elegían películas más tranquilas y específicamente más románticas. Pero bueno, hasta aquí a lo mejor tal vez no nos dice nada o tal vez tenga un sesgo, porque una bebida tal vez no nos diga absolutamente nada. Pues bien, ellos mismos después hicieron un segundo experimento, pero esta vez ya no fue con bebidas. Esta vez fue con otros dos grupos, pero en habitaciones. Una habitación cálida y una habitación fría. Y los resultados fueron curiosamente los mismos. No fue ni la bebida y específicamente se vio que sí tenía algo que ver por ahí la temperatura. Y un dato bastante bueno, bastante curioso, es que las personas que estaban en la habitación caliente tendían a pagar $36 por ver una película de acción. Y las personas que estaban en la habitación fría elegían películas e incluso pagaban más por ver una película romántica. Esta información me puso a pensar que tal vez la industria cinematográfica sabe esto porque, ponte a pensar, no es coincidencia que las películas de acción o más movidas salgan o se estrenen en primavera y verano y las películas más tranquilas o las películas de amor o más románticas salen en invierno y en otoño. No lo sé, lo pongo sobre la mesa. Pero esto realmente es muy interesante porque nos dice que efectivamente podría haber algo relacionado con la temperatura y la conducta. Pero bueno, esto es en la industria del entretenimiento. Por otro lado, también hay publicaciones que asocian al calor con el aumento de hordas de violencia y específicamente con crímenes violentos. No todos los crímenes. Se dieron cuenta que sí aumentan los crímenes, pero justamente los que implican un grado de violencia o un grado de agresividad. Como lo vieron, a mayor calor, mayor aumento de crímenes con violencia y crímenes con agresividad. Y aquí lo vemos en una gráfica. A la izquierda vemos el promedio de los crímenes reportados o los crímenes que han denunciado. Y abajo vemos la temperatura. Tan simple y sencillo como lo interpretamos. A mayor temperatura se reportan mayores crímenes que implican cierto grado de agresividad o cierto grado de violencia. Y también en otro estudio, pero esta vez reportado en 2017, vemos curiosamente los mismos datos. A mayor temperatura, mayor incidencia en crímenes violentos. Y esto pues realmente es bastante preocupante. Ahora bien, también se ha reportado este tipo de tendencia, pero mediante otro tipo de análisis. Por ejemplo, en otra investigación lo que se quiso analizar es en un hospital cuántas personas ingresaban al departamento de emergencias
por un traumatismo, por una herida que tenía que ver con alguna riña, con alguna pelea, con algún asalto, con cualquier cosa relacionada con agresividad. Y bien, los resultados son bastante curiosos, solamente que aquí vemos en el eje de abajo que lo dividieron por el año y podemos ver que en los meses más cálidos aumentan los traumatismos totales y vemos que son traumatismos o son heridas que son intencionales, que no fueron por accidente, es decir, que otra persona con toda la intención vino a dañar a la otra persona. Y bueno, vemos que curiosamente otra vez es en los meses de primavera y de verano y va a la baja ya en el invierno. Vemos cómo hace una U invertida. Esto es bastante curioso y sí nos va diciendo que puede existir algo que nos está diciendo que la temperatura cálida sí puede tener una repercusión en una conducta agresiva que sí nos haga más hostiles. Ahora bien, eso es lo que sabemos con resultado de crímenes con la intención de ser totalmente agresivos o con violencia y también pues con cosas que tienen que ver con traumatismos o heridas intencionales. Pero también lo que sabemos es, y de hecho es curiosamente la información que más te puedes encontrar en internet, es de que se asocia al calor con riesgo de conflictos sociales o con movimientos que no son pacíficos. Y bueno, pues volvemos a lo mismo y los mismos datos. A mayor calor o mayor temperatura ambiental, mayor riesgo de que exista un conflicto social. Y esta investigación fue publicada por la revista Science, que es de las más prestigiadas en todo el mundo de la ciencia. Entonces, pues vemos lo mismo. Esto principalmente en África o en países, como lo vemos en el mapa, que están más cercanos al Ecuador, que evidentemente todos sabemos que son países que tienen temperaturas o con clima más tropical. Entonces, en resumen, los mismos datos, a mayor temperatura, mayor riesgo de que exista algún conflicto social o algún problema social que implique cierto grado de violencia. Todos estos datos y publicaciones anteriores ya se han tomado en cuenta para que algunas ciudades, por lo menos de Estados Unidos, lo tomen a la temperatura o a la temporada de época de calor, que lo tomen como un predictor de crímenes. Imagínate, temporada de calor ya lo ven como un predictor de crímenes, porque ya saben que cuando llega la temporada de calor aumentan las llamadas de auxilio y los crímenes violentos. Entonces, la policía en algunas ciudades de Estados Unidos ya está más alerta, están patrullando más porque ya saben que este es un posible indicador de que existe algún conflicto entre las personas. Y también una de las noticias que no es tampoco bastante buena es que sí se ha visto que también aumenta la violencia doméstica. Y esto pues también es bastante preocupante, porque no es fuera en las calles donde existen asaltos, donde existen robos, donde existe todo tipo de violencia, sino también dentro de la casa. Sí se ha visto que aumenta la violencia doméstica, lo cual es bastante triste. Pero bueno, es todo lo que sabemos, realmente es hasta ahí lo que sabemos de la temperatura y la conducta. Pues no, sí existen más datos, sí existen más publicaciones. Y bueno, esto ya tiene que ver más en el mundo del deporte, específicamente con el mundo del fútbol o fútbol americano, donde se ha visto otra vez la gráfica que a mayor temperatura en los juegos más de un ambiente más cálido o de verano, los jugadores sí cometen más faltas, pero son faltas que son más agresivas, no faltas leves, sino faltas que realmente van con la intención de hacer daño al oponente. Y aquí lo vemos otra vez en la gráfica. Mientras la temperatura sea más alta, aumenta el promedio de las penalizaciones o las faltas agresivas. Eso en el calor relacionado al mundo del deporte. Y también dentro del mundo laboral ya se ha reportado cómo influye el calor respecto a las funciones cognitivas. Y esto sí es bastante curioso e interesante porque seguramente, y no me dejarás mentir, cuando estás trabajando y hace calor, pues sí, no eres tú,
Si ves que baja tu rendimiento, te dan ganas de hacer otra cosa menos el trabajo. Pues esto ya se ha estudiado. Y vieron que si estás trabajando en un ambiente caluroso, tus funciones cognitivas bajan. Y esto se traduce a que tus niveles de atención bajan. Es decir, estás más disperso, no pones atención, también no eres tan preciso, baja tus niveles de precisión y también tus tiempos de reacción son más lentos. Entonces, pues si en tu trabajo o en tu oficina o en tu ambiente laboral no tiene ventilación o aire acondicionado, pues sí es preocupante porque sí puede bajar la productividad. Pero bien, ahora, ¿por qué? Ya vimos pues todo este tipo de información, todos estos datos, pero seguramente te estés preguntando, ok, pero ¿cuál es la causa o cuál es la explicación, cuál es ese por qué? ¿No? Y bien, para explicar esto es necesario que lo tengamos en cuenta que existen dos enfoques. El enfoque biológico, lo que tiene que ver con la biología, es decir, con nuestro cerebro, con la fisiología de nosotros, o con el enfoque social. Pero aquí yo voy a abordar el enfoque biológico, porque el social al final de cuentas explica algunas cosas, pero no termina de explicar otras cosas. Por ejemplo, dice, el enfoque social, que todo eso de los crímenes, de los conflictos sociales, de las peleas, la riña, los asaltos, tiene que ver con que, pues sí, son los periodos donde hace más calor, pero curiosamente concuerdan donde son los periodos de vacaciones, las vacaciones de verano, donde la gente pues no trabaja tanto o está de vacaciones en la escuela y simplemente pues al no tener algo de productividad pues se va a tomar algunas bebidas o sale de fiesta, sale de algunas actividades de recreación y todo eso hace que aumente la interacción social y por ende el riesgo de conflicto. Pero no explica otras cosas. No explica otras cosas donde la teoría o el enfoque biológico sí lo explica y de hecho es el que tiene más base, tiene más lógica, tiene más fundamento y está más actualizado. Por eso es que voy a abordar dentro del enfoque biológico. Ahora bien, para que podamos entender el enfoque biológico más sencillo, lo voy a poner muy simple. Tan simple como imagínate que está Homero Simpson y que se está comiendo tranquilamente su dona rosa, la dona tan característica de todos los episodios de la película, y de repente se le aparece una serpiente. Y pues evidentemente cualquiera correría, ¿no? Pues dejas tu dona y dejas lo que sea para salvar tu vida. Y esta respuesta tiene que ver con algo que le llamamos la respuesta al estrés, en un mecanismo biológico que es de supervivencia, pues de correr de ahí del peligro o enfrentarlo, según sea la situación, según sea la respuesta. Y nuestro cerebro tiene un sistema bastante complejo que tiene que ver con muchísimas hormonas, con procesos que son difíciles de entender, pero solamente me voy a centrar solamente en dos principales. Cuando tenemos una respuesta a algún estresor, cuando algo nos estresa, se activa este sistema y libera dentro de muchas otras cosas, principalmente cortisol, que es la llamada hormona del estrés, y también se libera otra hormona que se llama vasopresina. Esa vasopresina, dentro de algunas otras cosas, ya relacionado a algo que tiene que ver con el cerebro, se ha visto que la vasopresina sí actúa en algunas áreas del cerebro que se llama la amígdala y se ha visto que cuando existe vasopresina en esta zona la agresividad se hace más evidente o la persona se puede hacer más agresiva. Eso ya se ha estudiado. También tiene que ver con procesos de socialización y también tiene que ver con que cuando existe la vasopresina alta no pensamos tanto las consecuencias, no pensamos tanto qué puede pasar al hacer algo. Entonces, si te fijas, tiene relación esto con el calor. ¿Por qué? Porque ya sabemos con estudios de neurociencias que el calor activa justamente este mismo sistema del estrés. Y si te fijas, pues tiene lógica. El calor me activa mi respuesta al estrés y se libera el cortisol, que también se ha demostrado que nos hace más irritables, y pues la vasopresina, que yo le expliqué que a mayor vasopresina sí se ha asociado con mayor agresividad, mayor impulsividad y pues bueno, eso puede tener la explicación o puede ser la explicación de todos los datos que ya vimos al inicio.
Eso es respecto al enfoque biológico. Pero también hay factores que sí debemos de considerar. Por ejemplo, las diferencias individuales. Esto o esta explicación no significa que todos vayamos a reaccionar igual, sino que existen otras cosas que tiene que ver que cada persona reaccione diferente, pues justamente las diferencias individuales. ¿Por qué? Porque evidentemente pues también todos conocemos a alguien que le gusta ir a la playa, que le gusta el calor, que le gusta y disfruta estar plenamente ahí. Pero también hay personas que les gusta y les encanta más la nieve, les gusta y les encanta más el frío. Yo me incluyo dentro de ellos y pues esto tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con gustos, intereses y con preferencias. Y también con otra cosa que le llamamos aclimatación, que no es otra cosa más que la adaptación de nuestro cuerpo ante el clima cálido o el clima frío. Y esta aclimatación es muy puntual y muy importante porque debemos de entender que los datos que vimos anteriormente pues evidentemente pues sí fueron reportados en países que son fríos principalmente, como Finlandia, fueron algunos estudios, Estados Unidos y Canadá. Esos países pues principalmente son fríos y cuando llega la etapa del calor pues sí es como que ese choque térmico y sí se pueden presentar de repente esas conductas. Pero ¿qué pasa por ejemplo, con países que todo el año son cálidos, como México o ciertos estados, unos más que otros, u otros países de Latinoamérica, que literal, todo el año son cálidos? Pues esto también tiene que ver con la aclimatación. Por eso vemos personas en Rusia que salen sin camisa y hasta desnudos totalmente en la nieve. Yo, por lo pronto, no podría hacer eso, pero pues como ellos ya están aclimatados a ese clima, pues literalmente no les afecta y están pues más cómodos, no les afecta. Y también en su contraparte, las personas que sí están más acostumbradas a que todo el año hace calor, pues hasta se aclimatan o se adaptan más rápido, incluso pues salen a hacer actividades como hacer ejercicio, salir a correr, salir a trotar, sin que sientan tanto calor, que sería un choque directo. Si una persona de Finlandia viene a este calorón, pues sí va a sentir todo este golpe. Igual nosotros que estamos acostumbrados al calor fuerte, pues si nos vamos a un país muy frío, pues sí vamos a repercutir, sí va a repercutir en nuestra respuesta y en esta respuesta que ya vimos. Pero lo importante aquí es que entendamos que sí puede diferenciarse, que no es un factor causal a calor, agresividad o violencia. No, sí se ha asociado, pero no es un factor causal como tal, ¿no? Sí tiene que ver muchísimas otras cosas, no es tan fácil como eso. Y bueno, yo me incluyo dentro de las personas que no les gusta el calor. Yo lo detesto, entonces estoy así como la familia Simpson, evitando completamente el calor, huyendo de ahí. Y bueno, hasta aquí esto es importante o es más a nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque recordemos que existe un calentamiento global. Las empresas, las fábricas emiten gases de efecto invernadero que hacen que cada año la temperatura de nuestro planeta vaya en aumento. También pues obviamente las emisiones de todos los combustibles quemados pues tiene y repercusión directamente sobre esto, que resulta en que nuestras ciudades, nuestro planeta se vea así, con toda la contaminación, con toda la polución, y evidentemente esto hace que cada año sea más cálido. Te voy a poner un gráfico. Estos son datos dirigidos por un departamento de Estados Unidos que tiene que ver con el clima, donde analiza desde 1880 cómo ha ido el avance de la temperatura global a lo largo de todos estos años. Es muy fácil de entender, solamente fíjate que los colores amarillo, naranja o rojo es donde existe más calor. Y si puedes observar, mientras más avanzamos al año donde estamos, más cálido se pone nuestro planeta. Esos datos fueron hasta 2015. ¿Y cómo estamos ahora? Esta es una imagen del 2020. Muy fácil de entender. Mientras más cuadros rojos veas, significa que la temperatura está más cálida que el promedio.
Y fíjate, 2020, pues nuestro planeta está casi todo pintado de rojo. Donde veas cuadritos azules significa que está más frío que su promedio. No se ven tantos cuadros azules, vemos más cuadros rojos y vemos que efectivamente sí existe un calentamiento global. Entonces por eso sí es importante que podamos concientizar, bueno, ¿sabes qué? Sí se ha reportado todo esto que incrementa la violencia, incrementa la agresividad, incrementa el estrés, somos menos productivos y bueno, la tendencia es que nuestro planeta cada vez se hace más caliente. Algo debemos de hacer. Entonces, ya casi para concluir, ¿qué podemos hacer para mitigar un poco el calentamiento global? Y bueno, aquí está un poquito complicado, porque también hay datos que nos dicen que la mayoría de la contaminación de los gases de efecto invernadero lo producen las grandes empresas. Realmente no existe un impacto tan significativo si desde nuestra casa hacemos algo. Pero bueno, yo siempre digo que más vale un granito de arena que nada. Entonces lo que podemos hacer es evidentemente dejar de utilizar vehículos grandes para una sola persona. Sí podemos utilizar esto para ahorrar gasolina y que no quememos tanto combustible, para que no haya tanta polución. Utiliza siempre que puedas bicicleta o vehículos que no quemen combustible. Además de eso, puedes deshacerte ya de equipos o de electrodomésticos que ya sean viejos, que gastan muchísima energía. También cambia tus viejos focos pues, por focos ahorradores. Y sobre todo, aunque suene cliché, plantar un árbol. Recuerda que quejarte del calor no soluciona nada, pero plantar un árbol sí lo puede solucionar. Si te gustó este video y aprendiste cosas interesantes, pues prepárate porque vienen muchísimas cosas más. Suscríbete para más contenido actual e interesante.